Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Enrique Campos y voy a presentar el desarrollo de los ejercicios propuestos para este taller. El primer paso es abrir la aplicación. Yo instalé SILAB en su versión 6.0.0, que es el software libre. Damos doble clic, nos carga la consola de la aplicación. Aquí está el PRON esperando instrucciones para ejecución. Nos vamos a la pestaña File y en Open a File buscamos los archivos en los que trabajamos. Seleccionamos uno de ellos, le damos a abrir. Y el programa nos indica que si deseamos hacer una restauración de todos los archivos en los que estamos trabajando, seleccionamos todos y le decimos que sí, que lo haga. Y él nos carga aquí las cuatro pestañas con el código. Para este caso, el primer programa o el primer ejercicio yo lo denominé voltaje, al segundo lo denominé corriente, al tercero lo llamé conversión y al cuarto capacitor. Empecemos con el primer ejercicio. Entonces, las dos primeras líneas son comentarios del código, ¿cierto? En la tercera línea le solicitamos al usuario que por favor ingrese un valor en voltios para trabajar. Aquí en la cuarta línea declaramos una variable que se llama V, cuyo valor depende de los datos que ingrese el usuario. La variable R se definió igual que la V, donde el valor para esa variable va a ser el dato que ingrese el usuario, y lo mismo la variable S. Entonces variable V, R y S son datos que ingresa el usuario. Después de que el usuario ingrese los datos, entonces se hace un cálculo en donde la variable t es la suma de la variable r y s. Esto quiere decir que calculamos la resistencia equivalente y le indicamos al usuario que estamos haciendo el cálculo de la tensión en V1. Después de eso agregamos un temporizador con 3 segundos de espera para que el programa siga ejecutando el código, y después nos define una variable que se llama U, cuyo valor depende de esta operación, que es un cociente entre la variable R y T, y después multiplicado por el voltaje inicial que se ingresó. Después de eso mostramos ese resultado. Después decimos que ese resultado está en voltios, ¿cierto? Y después colocamos o informamos al usuario que estamos calculando ahora la tensión en V2, en el punto de 2, en la resistencia. Agregamos de nuevo un temporizador, ¿cierto? Después ejecutamos una operación en donde definimos la variable W. Después mostramos ese resultado, decimos que es en voltios, ¿cierto? Y ya terminando el ejercicio, pues hacemos una comprobación en donde se supone, la teoría lo dice, que la suma de las tensiones de cada resistencia debe ser igual al voltaje que se aplicó o al voltaje de la fuente. Entonces, en este caso, agregamos el último temporizador, definimos esa comprobación como la variable X, ¿cierto? Donde estamos sumando el resultado de la variable U y la W, después que nos muestre ese valor, y decimos que nos lo muestre en voltios, y aquí acaba el programa. Para ejecutar el código, entonces colocamos la pestaña donde tenemos la programación, le damos clic en este icono de play, ¿cierto? Ejecutar, listo. Entonces aquí el programa nos va a solicitar que ingresemos el número de voltios. Bueno, vamos a limpiar la consola un momento para que quede más clara la ejecución. Listo. Entonces aquí el programa nos está solicitando que por favor ingresemos el número de voltios. En este caso pues vamos a ingresar por ejemplo 20 voltios. Después nos solicita que ingresemos el valor de la primera resistencia en ohmios, entonces una resistencia de 5 ohmios. Después agreguemos la segunda resistencia, entonces a este le vamos a dar un valor de 4 ohmios. Entonces él hace el cálculo de tensión en V1, nos muestra el resultado de 11.11 voltios. Después nos calcula la tensión en V2, que nos da un promedio de 8.8888 voltios. Y después él hace la comprobación en donde suma las dos tensiones, 11.11 y 8.88, por un total de 20, que fueron los voltios que ingresamos al principio. A continuación explicamos el código del segundo ejercicio, al que denominé corriente. Entonces lo mismo, tenemos los comentarios para el programa. En la línea 3 le pedimos al usuario que nos ingrese un valor de voltaje del circuito para trabajar. Después definimos una variable que se llama VT, cuyo valor va a estar indicado por los datos que ingrese el usuario, en este caso el voltaje del circuito. Después le solicitamos al usuario que ingrese el valor de la primera resistencia en ohmios. ¿Listo? Después de esto, entonces declaramos la variable R1, cuyo valor lo define el usuario.
Listo, le preguntamos o le solicitamos al usuario que ingrese el valor de la segunda resistencia a nomios. Declaramos la segunda variable o R2, ¿cierto? Según los datos que ingresa el usuario. Y aquí el programa ya ejecuta eh, el cálculo de resistencia total para paralelo, ¿cierto? Entonces tenemos una fórmula donde la resistencia total es igual al valor de la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de ellas dos. Y después tenemos una variable que es corriente total o cálculo de corriente total del circuito, eh, cuya fórmula es el voltaje total sobre la resistencia total. Le indicamos al usuario que estamos calculando la corriente del circuito, agregamos un temporizador, en este caso de 2 segundos, le indicamos al usuario que el valor de la corriente es y hacemos el cálculo diciéndole al programa que nos muestre el valor que calculó para esta variable y que nos diga que está en amperios. Después le decimos al usuario que estamos calculando el valor de la intensidad de la corriente en R1. Agregamos un temporizador de 2 segundos. Hacemos el cálculo. Entonces la corriente en ese punto es según esta fórmula, ¿cierto? Para hallar la corriente. Después mostramos el resultado al usuario. Le decimos que el resultado es en amperios, ¿cierto? Y después agregamos que una comprobación en donde la suma de las intensidades de cada resistencia debe ser igual a la intensidad total. Entonces para ello agregamos otro temporizador, ejecutamos una fórmula que nos dé un resultado para una variable X, la mostramos al usuario, agregamos un último temporizador y decimos que ese resultado está en amperios. Vamos a ejecutar el código en la consola, pero entonces es aconsejable borrar todo este historial o blanquear la consola. Para ello le damos clic en Edit y seleccionamos Clear History y seleccionamos Clear Console. El programa nos solicita confirmar, le decimos que sí y tenemos la consola. Para ejecutar el código, le podemos hacer clic a esta pestaña que dice Execute, ¿cierto? Tiene distintas opciones, seleccionamos la primera que dice File with no echo. Esto quiere decir que nos va a mostrar el programa limpio, sin comentarios, sin explicarnos el paso a paso del código. Lo más limpio posible para el usuario. Entonces lo seleccionamos. Listo. Y aquí el programa nos va a solicitar que ingresemos los datos. Demos un momento aquí. Ok. Nos dice, por favor, ingrese el valor del voltaje del circuito. Entonces vamos a elegir un voltaje de 20. Después nos dice que ingresemos el valor de la primera resistencia. Vamos a ingresar un voltaje, un valor de resistencia de 10 ohmios. Después el valor de la segunda resistencia del circuito en ohmios. Agregamos, pueden ser 5 ohmios de resistencia. El programa va a calcular la corriente del circuito. Nos dice que la corriente total son 6 amperios, que la intensidad en R1 son 2 amperios y que la intensidad en R2 son 4 amperios. Hace una comprobación, suma las dos intensidades y nos dice que el total de intensidad es de 6 amperios, que equivale a la intensidad indicada al principio del ejercicio. El código del tercer ejercicio es el siguiente, lo denominé conversión. Entonces, como siempre, las dos primeras líneas de comentarios del ejercicio. Ok, aquí en esta línea le solicitamos al usuario que ingrese un valor de voltaje en voltios. Después definimos una variable que se llama V, cuyo valor depende del dato ingresado por el usuario. Después le solicitamos al usuario que ingrese el valor de resistencia en ohmios, cuya variable definimos como R y que depende del valor ingresado por el usuario, es decir, el valor de la resistencia 1. Aquí ya definimos varias variables, tenemos V1, V2, V3, V4, V5. Cada una de ellas depende o hace referencia a la magnitud que vamos a medir. En este caso, B1 equivale al cálculo para milivoltios, B2 equivale al cálculo para microvoltios, B3 equivale al cálculo para nanovoltios, B4 para kilovoltios, B5 equivale para megavoltios. Son las cinco magnitudes que tenemos. Entonces, en cada una tenemos una fórmula. En este caso, el voltaje o el valor, perdón, sí, el voltaje por 10, en este caso a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, para kilovoltios a la 3 y para megavoltios a la 6. Después definimos otra variable y una variable que denominamos un arreglo. Este es un arreglo. Entonces para definir un arreglo en Scilab, entonces colocamos la variable, abrimos estos corchetes,
e indicamos que ese arreglo depende en la posición 1 el valor de B1, la posición 2 el valor de B2, la posición 3 el valor de B3, etcétera. Aquí lo tenemos comentariado que este es el primer arreglo que equivale a los voltios. Después de eso entonces ya hacemos un cálculo, ¿cierto? En donde definimos un segundo arreglo, lo podemos ver aquí. Ese segundo arreglo, para ese segundo arreglo se definieron las variables de R1 hasta R5. Igual que el primero, en donde la primera variable equivale a miliohmios, a microohmios, a nanoohmios, a kiloohmios y a megaohmios. Y B lo definimos como el segundo arreglo para valor de ohmios. Entonces B equivale a R1, R2, R3, R4 y R5. Aquí ya vamos a hacer el cálculo con la información que ingresó el usuario, en donde pues aquí recordamos cómo funciona la ley de Ohm, en donde corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Le indicamos aquí al programa que ejecute los cálculos para hallar la intensidad 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 según la ley de Ohm y que multiplique según la magnitud que vayamos a calcular. Después definimos el último arreglo al que denominamos E y es el arreglo para los amperios. Agregamos un temporizador de 4 segundos. Le indicamos al usuario que estamos calculando el valor de la corriente en las diferentes magnitudes y empezamos a mostrar en el programa la primera magnitud, que es en miliamperios, ¿cierto? Que equivale a la variable I1. Después agregamos otro tiempo de 3 segundos. Le indicamos en el programa que este es el valor en microamperios, ¿cierto? Agregamos otro temporizador y expresamos la magnitud en kiloamperios y en megamperios. Y de esta manera terminamos el código. Vamos a comprobar el funcionamiento. Ok, aquí tenemos la interfaz para el usuario, entonces nos pide que ingresemos un valor de voltaje en voltios. Agreguemos 30 voltios, ingresemos un valor de resistencia de ohmios, perdón, agreguemos 10. Ya el programa empieza a hacer el cálculo, ejecutar el código. Nos dice que el valor de la corriente en sus diferentes magnitudes para estos valores son. Entonces aquí tenemos 0,003 miliamperios. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 0,00003 microamperios, ¿cierto? Aquí tenemos 3.0, bueno, esto ya la aplicación nos lo muestra en hexadecimal, pero pues digamos es la equivalencia en nanoamperios de los valores que se indicaron. Aquí tenemos 3000 amperios o 3 kiloamperios y en esta parte de aquí el programa nos muestra que son 3 megaamperios o 3 millones de amperios. Y como último ejercicio pues tenemos aquí el código de la cuarta configuración. En este caso lo llamamos programa para calcular la capacitancia de un capacitor. El programador que presentó el programa, o sea, mi nombre. La primera instrucción que le indica al usuario que por favor ingrese el valor de las capacitancias en microfaradios. En este caso, pues creamos tres variables. C1 es la capacitancia 1, C2 es la capacitancia 2 y C3 es la capacitancia 3, cuyos valores dependen de los datos ingresados por el usuario. Después le decimos al programa que muestre en pantalla que el usuario elija si el circuito al que vamos a hacer el cálculo es opción 1 en paralelo o opción 2 en serie. Después de eso agregamos una variable que llamamos o denominamos t, cuyo valor depende de la información que dé el usuario, o sea, si es 1 o es 2. Y de acuerdo a eso, aquí utilizamos unas sentencias, en este caso utilizamos el if, ¿cierto? Que quiere decir que si la variable t tiene un valor de 1, o sea, si el usuario eligió 1, ejecute lo siguiente. En este caso, entonces, va a crear una variable que va a depender de la suma, ¿cierto? De las tres capacitancias que se ingresaron anteriormente. Esta es la fórmula para capacitancias cuando es un circuito paralelo. Nos dice que utilice un capacitor D, hace el cálculo, nos muestra la variable y lo arroja en microfaradios. De igual manera nos dice que si el usuario selecciona la opción 2, aquí, ¿cierto? En T,
Si t es igual a 2, entonces que ejecute lo siguiente. Y en este caso, él ejecuta la fórmula para sumar capacitancias en serie. En este caso es 1, ¿cierto? Sobre las diferentes capacitancias, esos valores sumados, y 1 sobre ese resultado. Es decir, la variable t, en este caso, sería a 1 sobre s. Después de eso le decimos al programa que nos muestre o que le indique al usuario que debe utilizar un capacitor de T microfaradios, que es el valor. Y colocamos aquí ya esta condición, que si el usuario no selecciona el valor 1 o el 2, entonces le indica que reinicie el programa y que seleccione una opción correcta. Aclaro en este punto que para esta línea, la número 18, yo cometí un error y coloqué que la variable era t. No lo podía hacer porque la variable t ya está definida antes. Entonces aquí la cambié por el valor de u y que me mostrara u. Entonces ya hice esta corrección. Ahora sí miremos la ejecución del ejercicio. En la consola, entonces el programa nos pregunta o nos solicita que ingresemos un valor de capacitancias. Entonces vamos a ingresar una de 20 microfaradios, vamos a ingresar una de 30 microfaradios y una de 40 microfaradios. Después el programa nos pregunta qué tipo de circuito vamos a utilizar. Seleccionamos la opción 1 que es la de paralelo, damos Enter. Y el programa pues automáticamente nos hace el cálculo y nos dice que por favor utilicemos un capacitor de 90 microfaradios. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción, entonces agregamos eh, una capacitancia de 20, otra de 30, otra de 40, pero vamos a seleccionar la opción 2 porque el circuito va a ser en serie, entonces le decimos 2 y él nos hace un cálculo y dice utiliza un capacitor de 9.2307 microfaradios. Y eso es todo, compañeros. Este es el video con el desarrollo de los ejercicios propuestos. Estoy atento a cualquier comentario o a cualquier inquietud. Muchas gracias.